El cuarto número 2. Mi nombre es Jesús, soy enfermero titulado, aunque en la actualidad trabajo en un asilo público desde hace 10 años aquí en Tamaulipas. Esto que les cuento me pasó recién graduado en otra ciudad, en otro asilo que ya está abandonado. Era un asilo de regular tamaño. Se encontraba a unas cuadras del río Bravo. La cantidad de adultos mayores casi siempre variaba. En la mayoría de los casos, el 70% eran mujeres. Aunque el ambiente en esos lugares siempre es tranquilo, para ese trabajo se debe tener mucha vocación. Tienes que contar con una gran preparación, pero sobre todo con mucha paciencia. Estoy acostumbrado a lidiar con todo tipo de personas mayores. Algunas presentaban enfermedades crónicas y otras, algunos ancianos, muestran un carácter terrible, agobiados por las cosas de la vida, el abandono de sus familiares o el desprecio de sus hijos. Retrocediendo en el tiempo, recuerdo cuando recién había cumplido un mes de trabajar ahí. Me había encariñado con alguno de ellos porque la gran mayoría eran buenas personas. Todos me llamaban Chuy. Recuerdo que fue un 21 de septiembre porque ese día es mi cumpleaños. Serían como las 10 de la mañana cuando llegó una anciana sola al asilo pidiendo ayuda. Estaba en situación de calle. Ahí mismo le hicimos la valoración médica y fue recibida. Era una mujer de 73 años llamada Concepción, de complexión regular, no presentaba daños físicos. Llevaba puestos unos lentes oscuros, así como una pañoleta en su cabeza. Por ser la nueva, estuvimos observando su comportamiento el resto del día. En un principio, este era el de una persona normal, pero al paso de las horas tuvo un comportamiento extraño. Por ratos se quedaba parada en medio del patio con la mirada perdida. Hablaba sola. Además, no le gustaba tener trato con nadie. Nos dimos cuenta de una cosa. Era evidente que buscaba a alguien porque miraba con atención a todos los inquilinos del asilo, sobre todo a las mujeres. A veces caminaba detrás de ellas o simplemente las seguía con la mirada, pero nunca les hablaba. Después de las 9:30 de la noche, fue instalada en una recámara en uno de los 3 cuartos con 10 camas individuales. Asistimos a las personas que necesitaban sus medicamentos y apagamos las luces, porque en estos lugares se acostumbra a dormir temprano. Estaba por terminar mi turno de las 12 horas, cuando escuchamos un grito aterrador en el cuarto 2. Corrimos a ver qué pasaba. Cabe mencionar que era la primera vez que ocurría algo así. Por lo mismo, mis 2 compañeros de turno y yo estábamos desconcertados. Al llegar, abrimos la puerta. Todas las ancianas estaban gritando, algunas abrazadas a otras en medio de la oscuridad. Encendimos la luz, empezamos a calmarlas para saber qué había pasado. Presas de la histeria, apuntaban al lugar de la señora Concepción. La nueva inquilina estaba acostada y tapada totalmente como si nada escuchara, aparentemente dormida. Sacamos a todas aquellas mujeres asustadas pensando que algo le había pasado a doña Concepción, porque no se movía. Antes de acercarnos, buscamos con la mirada alrededor de su cama. Pensamos que tal vez había algún animal u otra cosa que pudiera haberle hecho daño. Como no encontramos nada raro, procedimos a revisarla. Al hablarle por su nombre, comenzó a reír, luego a burlarse de una manera por demás escandalosa. Nosotros nos veíamos unos con otros, estábamos nerviosos. Al menos a mí esas risotadas me daban escalofríos. Uno de mis compañeros se animó y con un rápido movimiento le quitó la colcha de encima para preguntarle qué sucedía. Le pidió que dejara de hacer eso porque asustaba a las demás. Por interminables minutos siguió así, hasta que entre los 3 la llevamos a enfermería. Ahí ya los compañeros de turno estaban llegando. Ellos la revisarían y levantarían el reporte. Intranquilos salimos de ahí. Ya pasaban de las 10, pero no podíamos retirarnos nada más así. Por eso regresamos con las inquilinas del cuarto número 2 para que nos contaran lo que había sucedido y así poder analizar la situación.
Por el escándalo, ya todos los adultos mayores, hombres y mujeres, se encontraban afuera de sus cuartos comentando lo sucedido. Después de regresarlos a todos a sus respectivos cuartos, preguntamos qué había pasado. Todas las señoras querían hablar al mismo tiempo. Lo poco que se les entendía era que la señora Concepción andaba volando por el cuarto casi pegada al techo. Nos decían las señoras que le brillaban mucho los ojos en la oscuridad. Reía de una manera horrible. Luego empezó a escupirles y a decir groserías. Eso fue imposible de creerles. No porque fueran personas mayores, sino porque no podía ser. Algo así salía de toda realidad. Era más probable que estuvieran confundidas. Tal vez habían visto alguna sombra o algo parecido. Pero cuántas veces les preguntamos, insistían con lo mismo. Esa noche, la señora Concepción se quedaría en enfermería para su valoración y vigilancia. Nosotros, casi a las 11, nos retiramos a nuestras casas. Acepto que estaba confundido, sin poder creer lo que nos dijeron aquellas ancianas. Al día siguiente, apenas iban a dar las 10 cuando llegué al asilo. Me fui directo a enfermería para hablar con los compañeros de la noche. Me informaron que la señora Concepción había tenido un ataque severo de risa. De todo lo demás, estaba bien. Mientras hablaba con ellos, los notaba nerviosos. Parecía que trataban de ocultarme algo. Hasta que, al fin, uno de ellos comentó que en la noche pasaron muchas cosas inexplicables. Todo el rato que aquella anciana se estuvo riendo, se movieron algunas cosas sin motivo aparente. Además, las lámparas parpadeaban. También se abrió y cerró la puerta de enfermería. Todo esto fue cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana. Se le tuvo que administrar un sedante como a las 3:30 o 4. La señora dejó de reírse. Y así, de la nada, todas las manifestaciones extrañas cesaron. Ya no volvieron a suceder. E incluso decían que el ambiente pesado que se sentía cambió. Pasadas las 10 de la mañana, llegaron mis 2 compañeros. Nos quedamos a cargo del asilo hasta que llegaron las de administración. Uno de ellos se quedó en la oficina. El otro compañero y yo fuimos a revisar las 3 habitaciones. De paso, a ver si las personas estaban más tranquilas para que nos contaran realmente qué sucedió la noche anterior. Reunimos a todas las inquilinas del cuarto 2. Algunas, aún nerviosas, contaron exactamente lo mismo. Insistieron que la señora Concepción se elevó hasta pegar en el techo, mientras se reía de una manera espantosa. Cuando se escucharon los pasos apresurados de nosotros, aquella anciana cayó de repente en su cama. Luego se tapó por completo, quedándose quieta como si nada pasara. Varias señoras insistieron mucho para que la sacáramos del asilo, porque eso era cosa del diablo. Como no estaba en nuestras manos, nos pidieron que la cambiaran al cuarto 3, porque el 1 era de hombres. Ya no querían dormir en el mismo cuarto donde estuviera ella. Después de exponer el caso en la oficina, la trabajadora social aceptó cambiarla con la condición de que no se comentara a nadie del asunto. Sin tantas protestas, la señora Concepción se instaló en el cuarto número 3. Como era sábado, nos quedamos un poco más de las 10 de la noche. Como todo estaba tranquilo, nos retiramos. No regresaríamos hasta el lunes por la noche porque nos tocaría el turno nocturno por una semana. El lunes a las 10 de la noche, cuando llegué al asilo, los enfermeros de ese turno estaban nerviosos. Contaron que el sábado vieron cosas extrañas. Como a la 1 de la mañana miraron a una mujer que deambulaba por los pasillos. Pensaron que quizá una de las inquilinas se había sentido mal, aunque era difícil saber quién era por la oscuridad y porque en ese tiempo estarían en el asilo unas 18 mujeres. Decidieron alcanzarla para preguntarle qué le pasaba. Los 2 compañeros de turno fueron a buscarla, pero no fue posible encontrarla. Al voltear hacia los cuartos donde ya habían pasado, la miraron que caminaba deprisa metiéndose al cuarto número 2. Ellos también caminaron hacia allá. Cuando les faltaban algunos metros para llegar, se escuchó un alboroto seguido de muchos gritos.
Esto les hizo correr porque era evidente que algo grave había pasado. Cuando entraron, algo totalmente negro salió volando por la ventana que daba rumbo al patio. Todas las ancianas estaban asustadas, pero no alcanzaron a ver qué era aquella cosa. Los enfermeros no quisieron asustarlas diciéndoles que habían visto a una mujer que se había metido a ese cuarto. Las calmaron diciéndoles que tal vez era un ave que andaba perdida, pero ellos sabían que había sido otra cosa. Después que terminamos de platicar, se retiraron de las instalaciones. Solamente uno de mis compañeros se presentó a trabajar en esa ocasión. Entre nosotros dos que nos quedaríamos esa noche, estuvimos comentando que algo había en el cuarto número 2, porque todas las manifestaciones eran ahí. Esa noche en especial estuvimos al pendiente. Por lo regular, cuando nos tocaba ese turno, algunas veces nos dormíamos un rato, pero en esa ocasión no iba a ser posible porque todavía teníamos el recuerdo de la noche del viernes. Todo transcurría tranquilo, cuando, alrededor de las 3 de la madrugada, una de las ancianas del cuarto 2 gritó de una manera espantosa, tan feo que en segundos mi compañero y yo entramos a ver qué había sucedido. Una señora de nombre Raquel tenía un ataque de histeria. Aseguraba que una mujer se le había aparecido. Con una voz horrible le dijo que se la iba a llevar. Lo inquietante fue cuando aseguró que esa mujer había salido de una de las paredes. Y peor aún, estaba segura que era doña Concepción. La calmamos como pudimos. Tratamos de convencerla que todo había sido un mal sueño, porque no era posible que alguien atravesara una pared. Además, nadie había entrado, al menos no por la puerta. Se le dio un calmante que pronto hizo efecto. Un tanto alteradas, las demás ancianas se acostaron también. Algunos adultos mayores de los otros cuartos se habían levantado. Después de unos minutos regresaron a sus cuartos, regresando la tranquilidad de nuevo al asilo. A esa hora fuimos a revisar el cuarto 3 para verificar que la señora Concepción estuviera ahí, y en efecto, se encontraba dormida. Esa noche transcurrió en absoluta calma, pero a partir de esa ocasión, la señora Raquel empezó a perder la cordura. Se despertaba por las noches gritando, pedía ayuda de una manera desesperada, decía que aquella señora la rasguñaba queriéndosela llevar. Lo raro de todo esto era que por las mañanas al revisarla tenía las marcas de los rasguños. En realidad nunca le creímos, pensamos que sufría de pesadillas. Las marcas de los rasguños en su cuerpo se creía que ella misma se los hacía mientras dormía. No sabíamos por qué culpaba a la señora Concepción. Pasada una semana, su estado era deplorable. A mí, de nuevo me había tocado el turno de día. No me tocó vivir toda su situación. Se tuvo que trasladar a la señora Raquel a una institución mental, porque la crisis que tenía y las cosas que decía no eran de una persona normal. Además, por su estado físico, necesitaba hospitalización. Por otra parte, la señora Concepción no mostraba un comportamiento agresivo. De hecho, pocas veces hablaba, no se metía con nadie. Por lo mismo, no podíamos acusarla de nada. Cuando parecía que todo estaría en santa paz, otra señora, una anciana llamada Irene, presentó la misma situación. Despertaba llorando y gritando por las noches, asegurando haber visto una mujer sin cabeza a un lado de su cama. Decía que por sus vestimentas estaba segura que era la señora Concepción. Con horror contaba que esa mujer la agarraba de los tobillos, la jalaba con fuerza, queriéndola tumbar de la cama, dejándole marcas en los pies. La señora Irene deliraba. No solo por las noches, también durante el día parecía sufrir de alucinaciones. Se le notaba muy asustada, hablaba sola, tenía ataques de tos y temperaturas muy altas. Pedía por favor la presencia de un sacerdote, pero nunca se lo concedieron, porque en ese lugar no eran creyentes. Además, los encargados no querían hacer un escándalo. Por lo mismo, aseguraban que la anciana estaba enferma, presentando crisis emocionales. A los pocos días, visiblemente afectada de su salud y de sus facultades,
Ahí decidirían qué procedería con ella porque necesitaba ayuda especializada. Tanto la señora Raquel como la señora Irene jamás regresaron de vuelta al asilo. Lo poco que supimos fue que fueron recluidas en un hospital psiquiátrico en otra ciudad. Lo raro era que en sus expedientes no figuraba ninguna enfermedad mental. La trabajadora social, junto con una psicóloga, hablaron en 2 ocasiones con la señora Concepción, encontrándola completamente normal. De nuevo nos tocó trabajar el turno nocturno. Otra vez éramos solo 2. El mismo compañero que había faltado la vez pasada ya no quiso trabajar de noche, y aún no nos habían asignado a nadie más. Por el lapso de 3 o 4 noches estuvimos en relativa calma, aunque de vez en cuando se prendían solo los focos del pasillo. También escuchábamos murmullos. Al ir a revisar nunca encontramos a nadie. Cuando dábamos el rondín, la sensación de ser observados era muy fuerte, y aunque eran cosas extrañas, no pasaba de ahí. Después ocurrió de nuevo. Una anciana de 80 años llamada Blanca, una noche salió de su recámara del cuarto número 2 corriendo y gritando que una mujer horrible se la quería llevar. Manoteaba mientras decía asustada que se la quitáramos, solo que no corría nadie detrás de ella. Con suma preocupación la sujetamos. Aunque era una anciana ya mayor, quizá por la adrenalina de su miedo, presentaba una fuerza excesiva. Un poco más calmada, nos dijo que ella sabía lo que en realidad estaba pasando. Nos pidió que no la dejáramos sola esa noche. A cambio, nos contaría una espeluznante historia. Empezó diciendo que las otras 2 ancianas que se habían llevado y ella eran amigas. Vivían en el Estado de México. En una ocasión fueron a consultar a una bruja porque una de ellas quería que le hicieran un amarre, además de otros favores, entre ellos un trabajo negro en contra de un familiar. Aquella bruja era efectiva y todo salió según lo pedido, pero había una situación. Nunca le pagaron. Por si fuera poco, tuvieron la mala idea de amenazarla con juntar a los vecinos y lincharla si intentaba cobrarles por la fuerza. Fue tanto el coraje de aquella mujer que las maldijo, diciéndoles que se iba a cobrar de la peor manera. No encontrarían lugar en donde esconderse que no pudiera encontrarlas. Nos aseguró la señora Blanca que a partir de ese día las ha perseguido. Primero, a cada una en sus casas las asustaba por las noches, les tocaba las puertas y se asomaba por las ventanas. Cuando se encontraban dormidas, las cacheteaba, las asustaba, quitándoles las cobijas para que no pudieran dormir. También, en ocasiones, sentían que la bruja les picaba los ojos. Aunque se cambiaron de casa en repetidas ocasiones, siempre las encontraba. Las molestaba de muchas maneras. Después las empezó a agredir con más fuerza. Juntas se fueron a Monterrey. Ahí se les aparecía por las noches y les jalaba los cabellos. Después vinieron a Tamaulipas. Se escondieron en el asilo pensando que no las encontraría, pero no fue así. Antes de que le preguntáramos, nos aseguró que aquella bruja de la que nos platicaba era la señora Concepción. Su mala intención solamente era en contra de ellas, pero si nosotros las ayudábamos, la agarraría con todo el asilo, y era realmente perversa. Al estar hablando con ella, claramente pude ver cómo al final del pasillo una mujer con un camisón blanco pasó rápidamente. Tal vez fue por la distancia, pero me pareció que sus pies no tocaban el suelo. Lo más terrible es que podía asegurar que esa mujer era la señora Concepción. Para no asustar a nadie, les pedí que nos metiéramos en enfermería. Una vez ahí, a pesar de que no les había platicado nada de lo que había visto, todos estábamos nerviosos sin saber qué hacer. La puerta de enfermería tenía una ventana donde se podía ver todo el pasillo. Yo me asomaba constantemente hasta que, en una de esas, miré la silueta de aquella mujer. Estaba parada mirando hacia donde estábamos. No tuve más remedio que decirles lo que estaba afuera. Al percatarnos que era la señora Concepción, entramos en pánico. Con lo que había, atrancamos la puerta para que no pudiera entrar. Nosotros rezábamos mientras la señora Blanca lloraba asustada.
Aunque nunca se asomó por la ventana que tenía a la puerta, con horror podíamos ver cómo se movía la manija. Además, se escuchaba cómo la empujaba. Apagamos el foco para que no nos pudiera ver. Solo así desistió de querer entrar. Nos arrinconamos en medio de esa oscuridad. De pronto, la señora Blanca empezó a gritar espantada. Decía que allí estaba ella. Se escuchaba cómo forcejeaba con alguien y se caían muchas cosas. Realmente asustado, como pude, corrí a prender la luz. Al hacerlo, me di cuenta que la anciana, con los ojos cerrados, peleaba con alguien imaginario. Al menos era alguien que yo no podía ver. Al principio no vi a mi compañero, pero luego me di cuenta que estaba escondido, metido debajo de un escritorio. Se veía muy asustado y no dejaba de rezar en voz alta. Cuando vimos que estábamos nada más nosotros tres, nos calmamos todos. Seguíamos asustados. Por lo mismo, estábamos indecisos si quedarnos ahí o salir para comprobar que todos los inquilinos estuvieran bien y que no les hubiera atacado esa mujer. No teníamos ningún conocimiento sobre cómo defendernos de una bruja. La señora Blanca trataba de explicarnos algo sobre la sal. Decía que volteáramos las escobas y muchas cosas raras que no entendíamos. Pasados unos minutos, se escucharon gritos horribles. Por la pequeña ventana de la puerta miré cómo todos los adultos mayores se habían salido de sus cuartos y como podían corrían hacia todas partes, como si alguien los persiguiera. Le pedimos a la señora Blanca que se encerrara en la enfermería mientras nosotros salíamos a auxiliar a todos los ancianos, porque por cuidar a una persona habíamos descuidado a las demás. Corrimos sin saber realmente qué hacer. Al igual que todos, nosotros también éramos presa del miedo. Los fuimos metiendo uno a uno al cuarto número 3. Ya estando todos ahí, nos dimos cuenta de que faltaba la señora Concepción. Mi compañero se quedó con unos adultos mayores encerrado en el cuarto número 3. Mientras tanto, yo fui por la señora Blanca, que se encontraba encerrada en la enfermería completamente sola. Nervioso, recorrí todo el pasillo hasta que estuve frente a la puerta. Toqué varias veces, pero la anciana no abría. Al asomarme por la pequeña ventana, me di cuenta que la señora Blanca estaba tirada en el suelo. Como pude, entré para auxiliarla. Bloqueé la puerta e intenté reanimarla. Después de que reaccionó, me contó que, cuando salimos, la señora Concepción entró, la golpeó y le cortó un mechón de su cabello. Luego desapareció. Después de un tiempo que parecía interminable, amaneció. Nos reunimos con todos los inquilinos y mi compañero en el cuarto número 3. La señora Concepción jamás apareció. La señora Blanca pasó por la misma situación que sus dos amigas. Por varias noches fue atormentada hasta casi perder la razón, y al igual que ellas, un día se la llevaron. A partir de esa noche, en el cuarto número 2 del asilo se escuchaban ruidos extraños. Además, siempre después de las 3 de la madrugada, se escuchaba una risa espeluznante, la cual aseguraban que era la bruja Concepción quien se reía. Al mes de estos acontecimientos cerraron el asilo para siempre. Ahora, en la actualidad, son casi ruinas. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.